Hola chicos, con todos en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la sepsis, un tema más en esta materia. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, vamos a hablar acerca de la sepsis y sus criterios para determinar o diferenciar de otros diagnósticos. ¿Correcto? Entonces, empezamos por este SIRS que se denomina también el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En este caso, nos indica que el SIRS es una respuesta inflamatoria generalizada del cuerpo, la cual puede ser desencadenada por varios factores, por ejemplo, por trauma, infecciones, pancreatitis. Nosotros para clasificar a un trastorno como SIRS, debemos de cumplir por lo menos dos de los cuatro requisitos y si es que se cumple más, obviamente sería más indicadores a favor, que se trataría de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Podemos, por ejemplo, encontrar que los requisitos está la frecuencia cardíaca aumentada, es una taquicardia, una taquimia, puede haber hipertermia como hipotermia, una leucopenia, pero también una leucocitosis. Ahora pasaremos a hablar de la sepsis. La sepsis es una respuesta exacerbada, ¿ok? La cual contra una inflamación sistémica es cuando hay una cirrosis, pero añadida o asociada a una infección. La sepsis pues va a provocar esa respuesta descontrolada, la cual es típico y aumenta las sustancias proinflamatorias. Tenemos acá el shock séptico, la cual ya es una complicación dentro de la sepsis, aunque es más grave que la sepsis severa. Vamos a ver que el shock séptico ya es una complicación en la cual hay una caída tremenda de la presión arterial. La presión arterial cae demasiado, los órganos vitales ya no reciben el suficiente oxígeno de los cuales estaban acostumbrados. Entonces, nosotros, por ejemplo, si administramos líquidos y vasopresores, nos vamos a dar con la sorpresa que ni aún así la persona con shock séptico logra responder. Eso nos indica que hay un daño generalizado en órganos y tejidos. La sepsis severa, que es un poco menos grave que el shock séptico, pero obviamente de mayor complejidad o compromiso que una sepsis normal, nos indica que ya hay una disfunción de uno o más órganos. ¿Ok? En ese caso, los pacientes pueden presentar insuficiencia respiratoria, renal, cardiovascular o hepática. Y ya por último, estamos ahora con el síndrome de disfunción orgánica múltiple, en la cual ya hay una disfunción de muchos órganos, como hígado, riñones, pulmones, corazón, como resultado de la respuesta sistémica exacerbada que es característico de la sepsis. Entonces, obviamente, el pronóstico es desfavorable y vemos que acá que la disfunción de órganos no es completamente reversible y a menudo pues, se asocia a una mayor mortalidad. Por ejemplo, si llega a afectar más de 5 órganos, suele ser mortal. Tenemos acá a la sepsis, ahora propiamente vamos a hablar acerca de esto. Como les había explicado, la sepsis es una respuesta exacerbada sistémica, exagerada, mejor dicho, que inicia con respuestas inflamatorias frente a una infección. En la sepsis podemos encontrar que la mortalidad, como vemos, varía del 25% en sepsis, 40% en sepsis grave y el 60% en shock séptico. ¿Qué nos indica esto? Que obviamente de mayor gravedad se considera el shock séptico que la sepsis grave y obviamente menor la sepsis. El MOTS que les estaba mencionando es una disfunción orgánica progresiva en la cual fallan demasiados órganos y cuando superan los 5, la mortalidad suele excederse del 80%. La mortalidad, como estamos mencionando, está correlacionada con el número de órganos que fallan. Y acá tenemos la epidemiología. Recordemos que acá algo curioso de epidemiología se dice que la incidencia de sepsis está aumentando pese a que hay una base de tratamiento en el cuidado intensivo. Además, la sepsis es la causa principal de mortalidad en unidades de cuidados intensivos no coronarios. Entonces te preguntarás por qué si hay una base de tratamiento. ¿Por qué está aumentando los casos de sepsis? Pues esto se debe a múltiples factores, como los que te voy a mencionar a continuación. Estos son el aumento de resistencia antimicrobiana a los tratamientos disponibles, el envejecimiento de la población, porque recordemos que la sepsis va a ser más frecuente, bueno, de mayor gravedad en los extremos de edades, es decir, en pacientes muy jóvenes, por ejemplo, los niños menores de 1 año, y también en aquellos pacientes adultos mayores. Encontramos también enfermedades infecciosas como el VIH y SIDA, los cuales comprometen el sistema inmunitario y obviamente agravan si el paciente, por ejemplo, presenta una sepsis y tiene SIDA, obviamente el desenlace va a ser fatal.
usualmente. Tenemos acá un diagrama de Venn, los cual nos muestra cómo está correlacionado todos los términos que hemos visto. Encontramos primero al CIRS, que te dije que es una respuesta inflamatoria sistémica, la cual puede ser desencadenada por estos cuatro factores: pancreatitis, quemaduras, traumatismos, entre otros. Una vez que nosotros tenemos CIRS y agregamos infección, estaríamos hablando de una sepsis. Cuando la sepsis llegue a evolucionar un poco más, hablaremos de sepsis graves, en la cual ya hay una disfunción de uno o dos órganos. Cuando hablamos de shock séptico, aparte de la falla multiorgánica, hay una hipoperfusión y también hay una hipotensión, la cual no va a responder con líquidos ni vasopresores. Tenemos acá acerca de criterios diagnósticos de la población de riesgo, tenemos a los cinco tipos, como estaba mencionando, cinco criterios, cinco diagnósticos: la SIRS, la sepsis, sepsis grave, shock séptico, y acá el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos en el SIRS, como te estaba mencionando, era necesario que cumpla dos criterios y, si es posible, más. Obviamente nos indicaría mayores marcadores positivos para hablar de un SIRS, entre los cuales está la temperatura. Puede haber una hipertermia, una hipotermia. En la frecuencia cardíaca hay una taquicardia, la frecuencia respiratoria mayor a 20, lo que nos indica una taquimia. Y respecto al número de leucocitos, podemos encontrar dos casos. Podemos encontrar pacientes con sepsis que tienen leucocitosis o pacientes con sepsis que tienen leucopenia. Puede estar asociado a mayor mortalidad a aquellos pacientes que van a tener una leucopenia, ¿sí? Es algo importante también que quiero que recuerdes. Respecto a la sepsis, como te había explicado, era SIRS más una infección documentada o probable. La sepsis grave es una sepsis cuando hay disfunción orgánica. A eso tienes que sumarle una hipoperfusión e hipotensión, pero acá sí responde a líquidos y vasopresores. En cambio, en el shock séptico hay una hipotensión que está dada por una presión sistólica por debajo de 90, la cual, pese a una reanimación por medio de líquidos, no va a responder adecuadamente. Y acá tenemos el MOTS, que es el síndrome de disfunción orgánica múltiple, que es ya la etapa final y la cual se asocia con una alta probabilidad de mortalidad, ¿sí? Especialmente cuando el paciente tiene más de 5 órganos afectados, usualmente suele fallecer. Tenemos acá las edades de riesgo en un paciente con sepsis. Están los extremos de la vida, como te mencioné, menores de 1 año, y pacientes que tengan mayor de 65 años. En comparación, además, con personas más jóvenes, es más probable que los pacientes de edad avanzada tengan comorbilidades médicas. Como sabemos, ¿qué comorbilidades se puede observar en pacientes ancianos? Por ejemplo, podemos observar aquellos que padecen diabetes mellitus, aquellos que padecen la EPOC. Recuerda que la principal causa de EPOC es el tabaquismo. Aquellos que tengan neoplasias y enfermedad renal en etapa terminal, como insuficiencia renal crónica, por ejemplo, que se presenta con azoemia, osteoporosis, anemia, que son típicos de este tipo de enfermedad. También pacientes que tengan VIH-Sida, pacientes que tengan cirrosis, porque todas estas enfermedades van a comprometer al sistema inmune. Entonces, si no hay ninguna duda acá, vamos a proseguir con la diapositiva. Vamos a hablar acerca de los desencadenantes de la sepsis. Nuevamente te repito el concepto: la sepsis es una infección en cualquier parte del cuerpo, pero va a haber lugares en los cuales nos vamos a encontrar más que en otros. Recuerda que el sitio más frecuente en donde vamos a encontrar, por ejemplo, sepsis como desencadenantes sería en el pulmón, cuando más del 40% de los pacientes sépticos tienen alguna infección de origen respiratorio, como la neumonía. Acá tenemos la neumonía, vemos cómo los alveolos se han llenado de líquido, ¿no? Prácticamente secreciones. Esas secreciones pues van a interferir con el intercambio gaseoso, y de esta manera pues me causaría un proceso séptico porque hay inflamación más una infección. Tenemos acá la apendicitis, también sería otro ejemplo, ya que las infecciones abdominales son la segunda causa más frecuente de la sepsis. Estas se van a producir en muchas circunstancias, como son apendicitis perforada, lesiones penetrantes del intestino, por ejemplo, por cuchillazos, ¿no? Algunos cuando se atenta contra la vida de alguien. Filtraciones también en anastomosis postquirúrgicas, pero en menor frecuencia. Tenemos acá acerca de unas dos preguntas de semiología y una de patología especial. Vamos a resolverlas entonces. Empezamos con la primera acerca de semiología y nos dice: ¿cuál es la diferencia entre una neumonía típica y otra neumonía típica? Bien, entonces una neumonía típica es causada principalmente por bacterias como el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Este tipo de neumonía suele tener un inicio brusco de síntomas: una fiebre alta, tos productiva, dolor pleurítico, y en la radiografía se va a ver una consolidación global.
Tenemos también a la neumonía atípica, que ya sería de otro tipo. Ahora vamos a pasar a este tipo de neumonía. Acá va a ser causada por otros agentes, como son el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, la Legionela también está aquí como agente causal. El inicio ya no va a ser brusco, sino que va a ser inicio gradual o progresivo. Vamos a ver que la fiebre ya no va a ser tan alta como en la típica, sino va a ser una fiebre moderada. Y va a presentarse tos seca, dolor torácico, y ya no va a ser tan intenso, sino va a ser leve. Y en la radiografía podemos ver infiltrados difusos o en parches. Acá otra pregunta acerca de las etapas de la apendicitis. Recordemos que acá tenemos una apendicitis normal, no hay ningún problema, no hay ninguna inflamación ni irritación. Tenemos nuestra primera etapa en la cual es el apendicitis catarral o simple también se le llama. En este caso hay una leve inflamación de la mucosa. Esta causada por una posible obstrucción en la luz. ¿Ok? Esta luz. Esta luz se obstruye usualmente por restos fecales pequeños, denominados también fecalitos, o algún cuerpo extraño. Lo que va, la clínica que va a ver acá sería el dolor difuso de la zona umbilical, hay anorexia, hay náuseas. Seguimos en la fase supurativa o la fase fibrinosa, en la cual la infección sigue progresando, va a haber formación de pus y una necrosis local. Vemos acá el síntoma, está ahora un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha. Recuerda que acá era dolor en la zona umbilical y acá en la fosa ilíaca derecha. Es decir, que en la apendicitis el dolor primero se va a presentar alrededor del ombligo, pero luego se va a desplazar hacia el cuadrante inferior derecho. Seguimos con la fase gangrenosa, en la cual hay una necrosis severa de la pared del apéndice con el riesgo de perforación. Entre los síntomas podemos encontrar un dolor intenso, fiebre alta, distensión abdominal y también signos de peritonitis. Ya seguimos con la última fase, la fase perforada, o la peritonitis propiamente dicha, en la cual la perforación del apéndice ocasiona la salida del material purulento, es decir, la pus, hacia la cavidad peritoneal, lo cual va a provocar una peritonitis generalizada. Entre los síntomas tenemos el abdomen en tabla o abdomen rígido, ya que el paciente no va a soportar ni la más mínima palpación del abdomen. Tenemos a la fiebre, taquicardia y la hipotensión. Acá tenemos otro sitio con frecuencia en el cual va a estar presente la sepsis. Seguimos con las infecciones del tracto urinario, van a representar el tercer punto en el cual nosotros podemos encontrar pues el desarrollo de una sepsis. En otros casos está acá abajo, como está mencionado, endocarditis, meningitis, encefalitis, también pueden ser considerados como desencadenantes, pero en menor frecuencia los anteriores que hemos visto. Es importante mencionar también que hay una mayor mortalidad de una sepsis adquirida por nosocomio que una sepsis adquirida dentro de la comunidad, ya que usualmente estos tipos adquiridos en el hospital están asociados a una mayor resistencia a antibióticos. Entonces, de acá podemos concluir en los más puntos importantes que la sepsis principalmente se da en origen respiratorio con la neumonía, en segundo lugar de gastrointestinal con la apendicitis, en tercer lugar a nivel de tracto urinario y también hemos visto acerca de la sepsis, que va a ser más grave en el caso de los nosocomial, más que una sepsis adquirida en comunidad. Aquí te dejo una imagen acerca de la histopatología, simplemente para que veas una comparación entre dos láminas y vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de algunos factores y cómo estos van a influir en la gravedad de la sepsis. Primero empezaremos a hablar acerca de la edad, la debilidad, el estado inmunitario y también la función de los órganos. Como te estaba mencionando, los pacientes más susceptibles son aquellos pacientes que están en extremos, por ejemplo, adultos mayores y los niños muy pequeños, también menores de un año. Con respecto al sexo, tenemos que los hombres son más propensos que las mujeres y la raza negra es más susceptible que la raza blanca. Recuerda que también la raza negra suele ser más susceptible a padecer o a ser predispuesto, claro, a adquirir una hipertensión. También un dato adicional, te lo dejo ahí. Tenemos también ciertas condiciones médicas las cuales van a aumentar también la incidencia por las cuales un paciente puede adquirir sepsis. Está, por ejemplo, el VIH, el SIDA, está la inmunosupresión que es causada durante procedimientos como la quimioterapia y está la insuficiencia respiratoria de larga data, es decir, insuficiencia crónica, ¿sí? Entonces tenemos acá, por ejemplo, aquí a dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Esto también ha cambiado con el paso del tiempo, ya que las bacterias gram positivas ahora son responsables del mayor caso más que las gram negativas. También tenemos que la sepsis no solamente es ocasionada por bacterias, sino también por hongos. Esta sepsis ocasionada por hongos se denomina sepsis fúngica. Esa sepsis fúngica, como vemos, ha aumentado considerablemente en los últimos años, pero en comparación a las bacterias, esas solamente van a representar
del 5 al 10%, por lo cual se dice que la mayor causa de sepsis por agentes por agentes bacterianos. La bacteriemia también es una infección microbiana del torrente sanguíneo que puede estar presentarse durante la sepsis, aunque no es un componente esencial. Y tenemos los cultivos sanguíneos que son positivos entre 20 y 40% en pacientes con sepsis grave. Obviamente, si el paciente llega al siguiente estadio, que es el shock séptico, la probabilidad de obtener un cultivo sanguíneo positivo también va a aumentar. Veremos acá ahora acerca de la fisiopatología de la sepsis. Como estaba mencionando, la sepsis es una reacción sistémica exagerada que va a iniciar con respuestas inflamatorias contra la infección. Creo que aquí, por ejemplo, veas, estamos con las bacterias, en este caso, tomaremos a las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas tienen los PAMs, que son patrones de moleculares asociados a patógenos. Estos PAM van a ser reconocidos por las células del huésped, por ejemplo, del humano. Las células del huésped van a tener receptores. Los receptores que van a tener, por ejemplo, asumo que es un receptor, la célula del huésped de una persona, se denominan como receptores de tipo Toll-like, o en siglas abreviadas sería el TLR. El TLR va a recibir en este caso a estos patrones, y cuando hablamos de bacterias gram negativas, el tipo de TLR sería el TLR4. No te olvides de eso. Y cuando hablamos de bacterias gram positivas, el TLR sería 2. Una vez que recibe estos patrones del TLR, se va a activar una vía, ¿ok? Se va a activar el factor de nuclear capa beta, el cual va a estimular la producción de citocinas proinflamatorias, como son la interleucina 6, la interleucina 8, también va a ser el ICAM-1, que es el molécula de adhesión intracelular, el factor necrotumoral alfa, entre otros también. Entonces, en conjunto, como estamos viendo, va a estimular o aumentar más la respuesta inflamatoria, lo cual va a asociada a un mayor daño a nivel tisular. Vamos a borrar entonces este positivo, vamos a pasar al siguiente. Bueno, antes acá dicen cuál es la diferencia entre una sepsis por gram positiva y gram negativa. Vamos a resolver ese caso. Tenemos que la diferencia en este tipo de bacterias, la gram positiva y negativas, en este caso las positivas son causadas por bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococos. Generalmente este tipo de bacterias liberan toxinas exotóxicas, es decir, pero son exteriores. Por ejemplo, Staphylococcus aureus puede inducirme a un shock séptico. En cambio, las bacterias negativas son causadas por Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Esas bacterias gram negativas tienen lipopolisacáridos en su pared, las cuales van a actuar como endotoxinas y pueden inducir a una respuesta inflamatoria masiva. De esta manera afecta al sistema cardiovascular y lleva un shock séptico, donde desde el punto de vista de gravedad, las bacterias gram positivas van a tener una mayor intensidad con respecto a sus síntomas. En cambio, las bacterias gram negativas suelen tener una mayor invasión y un mayor compromiso de órganos, y con ello también mayor daño sistémico. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. Hablaremos acerca de las células dendríticas y otros factores también de las células inmunitarias y cómo influye las células o ciertos factores del huésped, es decir, de la persona que está afectada. Tenemos acá, mira, la célula dendrítica, es importante que veas esto, la cual está influenciada en su actividad con determinados factores, como son la edad. Como te había mencionado, pacientes en extremos de la edad son más susceptibles a una grave sepsis. La genética en pacientes, por ejemplo, de raza negra, también tiene mayor susceptibilidad en la gravedad de sepsis. Factores del huésped, por ejemplo, si está inmunosuprimido, si tiene desnutrición, también va a aumentar obviamente la gravedad del sepsis, el compromiso a nivel sistémico. Enfermedades concomitantes, por ejemplo, el VIH, aquellas neoplasias o cualquier otra enfermedad que debilite el sistema inmunitario, va a hacer que el pronóstico sea obviamente desfavorable. Entonces, como producto de estos factores, cuando son estimulados por un desencadenante microbiano apropiado, ya sea bacteriano, como te dije, puede ser gram positivo, gram negativo, fúngico, que bien representa un pequeño porcentaje, pero últimamente aumentado, vamos a ver que las sustancias a favor y en contra de la inflamación van a ser secretadas por este tipo de células dendríticas, ¿sí? Podemos secretar proinflamatorios potentes, pero también antiinflamatorios, pero usualmente son débiles. Entonces, aquí vamos a ver que va a predominar la primera, que es la proinflamatoria, lo cual está involucrada pues en activar neutrófilos, elementos de la coagulación sanguínea, en activar también elementos. Cosa que acá, como te estaba mencionando, la sepsis es una respuesta exagerada.
Si bien va a secretar ambos, quien va a predominar mucho más va a ser esto de acá, proinflamatorios potentes, activa, como ves acá, los polimorfos nucleares, es decir, a neutrófilos, va a activar también la coagulación activada, activa el sistema de complemento. ¿No? Entonces está activando a todos nuestros componentes inmunitarios para tratar de defender al organismo. El problema no está, pues, obviamente parece que fuera algo bueno, algo positivo, porque vamos a batallar la infección. Pero ¿qué pasa si la respuesta es demasiado exagerada? Pues aquí está el problema y aquí estaríamos hablando de una sepsis. Todos ellos van a causarme una necrosis hística y en exceso y encima en conjunto van a causarme necrosis hística. Esto a su vez va a magnificar aún más, porque estamos hablando de necrosis, va a magnificarme, intensificarme aún más la respuesta proinflamatoria. Y tenemos acá los partes de los antiinflamatorios que te dije que son débiles. Estos son reguladores antiinflamatorios, los cuales están incluidos como los linfocitos tipo T-reg, que son linfocitos reguladores. Es decir, voy a tratar de calmar esta respuesta exacerbada que está pasando por los proinflamatorios potentes. También va a haber influencia neuroendocrina para tratar de bajar la inflamación y otros reguladores antiinflamatorios. Como vemos, acá hay una lucha, ¿verdad? Por la parte proinflamatoria con la parte antiinflamatoria, siendo la parte proinflamatoria la más potente o la más representativa. En cambio, la parte antiinflamatoria suele ser más débil y a menudo va a ser vencida por la parte proinflamatoria. Vamos a pasar a esa diapositiva. Bueno, ahora ya sabes acerca de fisiopatología. Vamos a pasar entonces. Ahora vemos acerca de los órganos que van a ser también dañados en la sepsis. Como te expliqué, por ejemplo, vamos a ver a nivel del cerebro qué es lo que va a pasar en el sistema nervioso. En el sistema nervioso es importante que recuerdes que hay mediadores que van a actuar estimulando la parte vagal, ¿ok? Entonces, esto va a estimular la secreción de una sustancia que va a ser neurotransmisor, especialmente la acetilcolina. Esa acetilcolina va a ser estimulada por un tipo de linfocito, los CD4. Recuerda que los CD4 son linfocitos cooperadores, ¿ya? Los cuales no van a actuar directamente, sino de manera indirecta, y que van a hacer que los anticuerpos, mejor dicho, las células B, se lleguen a madurar, a convertirse en células plasmáticas, y de esta manera liberan anticuerpos y así se ataca a los patógenos. La acetilcolina va a regular directamente, como dice acá, la baja producción de citocinas proinflamatorias, además que tenemos nuestro eje neuroendocrino, el que también va a actuar mediante el eje hipotálamo-hipófisis para aumentar la producción de corticosteroides. Recuerda que la función de los corticosteroides será suprimir la respuesta inmune, sí bajar la inflamación. Por lo tanto, hemos visto acá que todo se está trabajando para tener un efecto. El efecto que se desea obtener es reducir la inflamación. ¿Por qué? Porque estamos secretando acetilcolina y cortisol para reducir las sustancias proinflamatorias. Esta es la función de ambas sustancias, de la acetilcolina y del cortisol. Tenemos acá, obviamente, acerca de la apoptosis ahora en las células. La apoptosis va a contribuir a la infección continua en la sepsis, ¿ok? Contribuye a la infección continua en la sepsis, además que el cuerpo va a ser incapaz de manejar la situación. A menudo en la sepsis vamos a encontrar una apoptosis excesiva. Esta apoptosis va a ocurrir en dos tipos de células, en los linfocitos y también en las células dendríticas. Como ocurre en este caso las apoptosis en la sepsis, tanto linfocitos B como linfocitos T se van a perder por la muerte celular programada exagerada que está habiendo, porque te estoy diciendo que hay una apoptosis, por lo tanto, se van a perder algunas células inmunes. Vamos a ver que la pérdida suele ser más pronunciada en los linfocitos tipo TCD4 comparado a los CD8, pero esos también se pueden ser afectados, los CD8. Vamos a ver que hay un tipo de células los cuales no van a ser tan afectadas y estos van a ser los macrófagos. Los macrófagos no se ven afectados o tienen alteraciones menos drásticas a comparación, por ejemplo, de linfocitos y células dendríticas que se estaban destruyendo por muerte celular programada, es decir, apoptosis. Por lo tanto, vamos a ver que también se ha demostrado en los pacientes que con se disminuyen o tienen una apoptosis de su linfocito, lo cual genera una leucopenia. Los monocitos circulantes en sangre, recuerda que el monocito está a nivel sanguíneo y cuando llega al tejido se convierte en macrófago. En este caso, en pacientes con sepsis van a expresar moléculas inmunomoduladoras en sus membranas. Sin embargo, los monocitos que expresan esas moléculas, por lo general, al igual que los macrófagos, no van a disminuir. Como consecuencia, estos continúan acá y van a mostrar, pues, en los pacientes una respuesta alterada a la estimulación antigénica.
Entonces sería importante. Hasta ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como te expliqué, aquí está perdón. Vamos a hablar acerca de el epitelio gastrointestinal y cómo va a ser afectado en la sepsis. Así como te expliqué que había apoptosis en células inmunitarias como son linfocitos tipo T, recuerda que aquí afectaba más a los CD4, también había a los linfocitos, a las células dendríticas y en menor medida a los macrófagos, por ejemplo, que no eran tan afectados. Vamos a ver que a nivel gastrointestinal también va a haber una apoptosis. Lo que va a pasar es que esta apoptosis va a contribuir a la propagación de la sepsis. ¿Por qué? Porque en este caso las células epiteliales del intestino, como vemos acá, están unidas. Si está, por ejemplo, intacto, no hay un proceso inflamatorio, van a estar unidas, están las uniones estrechas, están regulando el paso y el límite entre microorganismos y también la sangre. Pero ¿qué pasa en una sepsis? Perdón, en la sepsis va a haber una apoptosis del epitelio gastrointestinal, lo cual va a originar que las células epiteliales del intestino se pierden por la muerte celular programada. Como resultado empieza a haber una necrosis isquémica, además de que las uniones estrechas intercelulares, como se ve acá, se van perdiendo, esas se van separando, la barrera epitelial contra la flora intestinal, como sacaste toda la flora intestinal que teníamos, mira cómo se está volviendo, al momento de romperse, se está volviendo más porosa. Entonces, estos poros o estos espacios van a ser aprovechados por las bacterias, las cuales van a migrar rápidamente. A continuación, estas bacterias del tracto gastrointestinal van a entrar al tejido linfoide submucoso y luego de entrar al tejido linfoide submucoso, vemos que están entrando acá a la circulación general, lo cual esto es grave ya que va a perpetuar el ciclo de infección e inflamación, porque estamos viendo que la sepsis ya, si de por sí teníamos una infección a nivel sanguíneo, miremos cómo a nivel intestinal ahora nuestra flora, nuestra microbiota está pasando del intestino que estaba separado hacia a la parte sanguínea. Aquí lo mismo en la siguiente imagen. Tenemos una unión estrecha saludable y acá defectuosa en la cual va a ser aprovechada para el pasaje de microorganismos patógenos. Vamos a ver en caso de los neutrófilos, que esos van a conformar, como tú ya sabes, la primera línea de defensa antimicrobiana. También esos están programados para sufrir una muerte celular programada rápida. Como resultado, pues tenemos que va a haber una apoptosis en ese tipo de células. Sin embargo, puede haber también una alteración en la apoptosis, lo cual va a prolongar la respuesta inflamatoria aguda y aumenta también la liberación de enzimas producidas por los neutrófilos. Y de esta manera aumenta la lesión de los tejidos. Bien, pasamos ahora acerca de las alarminas y cómo estas causan daño hístico. Cuando los tejidos son dañados, tenemos que se estimula la liberación de moléculas endógenas. Estas moléculas endógenas son denominadas también DAPs o alarminas. Las alarminas son materiales los cuales van a ser liberadas por células dañadas o células que son sometidas a una muerte celular no apoptótica. Vamos a ver que este tipo de células, algunos tipos de células pueden producir alarmias incluso sin estar muertas o estar en cerca de un proceso inminente de una apoptosis o muerte celular. Las alarminas, una vez secretadas, se van a unir a receptores de las células del sistema inmunitario innato, como son las células dendríticas, y luego estos receptores de reconocimiento, como te había mencionado en una anterior diapositiva, son los TLR. Las alarminas también pueden acoplarse a los receptores TLR y los van a activar. Entonces podemos decir que las alarminas no son respuesta o un indicio de una lesión infecciosa, ¿no? Sino más bien señalizan una lesión hística y no precisamente una infección. Y como te había mencionado, son liberadas por las células que son sometidas a muerte celular no apoptótica. Obviamente hemos escuchado acerca de la coagulación intravascular diseminada, la cual muchas veces acompaña a la sepsis. En este caso, la circulación intravascular diseminada es característica de este tipo de respuesta inflamatoria, ya que primero, como te había mencionado, existen los PAMPs. Los PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos, que están, por ejemplo, las bacterias. Estas van a expresar un factor. ¿Cómo se llama ese factor? Se denomina factor hístico. Este factor hístico va a activar la cascada de coagulación y obviamente al activar la cascada de coagulación, como tú ya sabes, va a formar
presencia de pequeños trombos denominados microtrombos. Además que los neutrófilos suelen ser activados también por los patógenos y como tú sabes, una de las funciones de los neutrófilos es realizar la netosis, es decir, liberar trampas extracelulares, los cuales también va a precipitar a la coagulación. Tenemos también que luego de que se forme todo este conjunto de cascada coagulante, lo normal que haría el cuerpo es formar sustancias, o mejor dicho, vías fibrinolíticas, es decir, que disuelvan los coágulos para limitar el grado de coagulación. Sin embargo, en pacientes que presentan sepsis, estos mediadores de la fibrinólisis van a estar comprometidos, por ejemplo, el factor inhibidor hístico, la antitrombina, el activador de plasminógeno, que son anticoagulantes van a estar alterados o van a estar inhibidos en un paciente con sepsis. Es por eso que un paciente con sepsis no puede contrarrestar la formación de trombos o esa predisposición a la coagulación en su organismo. De manera simultánea, las cosas van a empeorar ya que va a haber ciertos factores extras que van a aumentar la insuficiencia a nivel vascular, lo cual va a agravar más la formación de microtrombos. También tenemos niveles bajos de proteína C, que te había mencionado que este tipo de proteína es una proteína anticoagulante y como te dije, en la sepsis no van a estar abundando, sino que todas las sustancias que son anticoagulantes y que podían revertir la coagulación anómala van a estar disminuidos o inhibidos. Acá vemos una imagen de lo que estamos explicando, como te había mencionado. La coagulación intravascular diseminada va a ser típico en la sepsis. Recuerda que los PAM, por ejemplo, van a liberar este factor hístico, la expresión de factor hístico, la cual se va a activar la cascada de coagulación. Entonces, teníamos, por ejemplo, acá a factores anticoagulantes que en una persona normal hubieran respondido para luchar contra ese exceso de coagulación, por ejemplo, la frinólisis, la vitamina C, la proteína C, el inhibidor de plasminógeno. Pero ¿qué pasa en un paciente con sepsis? Es que estas sustancias anticoagulantes van a estar muy disminuidas o bien van a estar ausentes, lo cual no va a hacer nada prácticamente con la formación de coágulos. En consecuencia, esta formación de microtrombos, al obstruir las vías circulatorias, va a causarme una hipoperfusión hística, es una hipoperfusión o bajo riego sanguíneo a nivel tisular. Esto es lo que hemos visto, como estaba mencionando, el Zirker en sepsis. Recuerda que en este caso, con una respuesta a necrosis hística, va a haber por consecuencia de la infección, se va a ver una mayor coagulación, formación de microtrombos. Cuando nosotros queremos realizar una parte contrarreguladora de articulación, esta no va a poder darse. Y obviamente esta falta de oxigenación y la formación de microtrombos puede causar una isquemia e insuficiencia orgánica a órganos como el riñón y el corazón. Hablaremos ahora acerca de los reguladores de la sepsis. Bien, entonces vamos a hablar acerca de este tipo. Eh, Habíamos mencionado que la sepsis, por ejemplo, va a haber un problema en lo que es en la coagulación, se van a formar microtrombos. Quiero que recuerdes también que las células endoteliales van a activar la sintasa de óxido nítrico inducible, aquí que es el INOS, el cual va a sintetizar óxido nítrico. Este óxido nítrico estimula la vasodilatación y como tú sabes, cuando se estimula la vasodilatación también va a aumentar la permeabilidad vascular. Cuando aumenta la permeabilidad vascular, esto va a hacer que haya fugas del plasma del sistema vascular desde los vasos hacia los espacios ísticos. Además que en la sepsis tenemos a los eritrocitos que también van a estar alterados, van a sufrir un problema, es que estos eritrocitos van a tener cierta dificultad al momento de deformarse. Recuerda que la deformación del eritrocito es indispensable cuando quiere pasar por distintos vasos sanguíneos como son capilares, venas, arterias, lo cual al no tener esa capacidad de deformación original, que tenía esa amplia capacidad deformable, pues va a limitar aún más la oxigenación de órganos y tejidos periféricos. Finalmente, cuando las actividades inflamatorias comienzan a participar en el proceso, solamente empeorarán las cosas, porque su efecto es limitar la habilidad del sistema inmune para responder patógenos. Por lo tanto, los reguladores antiinflamatorios preparan el terreno para la siguiente infección secundaria por patógenos adicionales.
Es decir, que ya desde el inicio el problema era el exceso de la respuesta inflamatoria. Entonces van a actuar factores antiinflamatorios. Uno pensaría que ya estaría pues solucionándose el problema, pero todo lo contrario, ya que más factores antiinflamatorios lo que van a hacer es contrarrestar la respuesta inflamatoria. Entonces, al contrarrestar la respuesta inflamatoria, va a hacer que el cuerpo sea más susceptible a adquirir a una infección por un patógeno secundario. Recordemos que el patógeno primario nos ha causado propiamente la sepsis. Tenemos acá preguntas de farmacología, vamos a responder. Dice, a ver, la primera se pregunta, habla acerca de qué clases de fármacos pueden potenciar la producción de óxido nítrico en el cuerpo y por lo tanto promover vasodilatación. Vamos a hablar brevemente acerca de estos fármacos. Son, por ejemplo, donantes de óxido nítrico como la nitroglicerina, el nitrofusiato de sodio. Están también los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 como sildenafil, el tadalafil. Están los agonistas de la bonilato ciclasa y por último, bloqueadores de canales de calcio que también pueden liberar el aumento de liberación de óxido nítrico en el endotelio vascular. Esos serían los cuatro clases de fármacos que hemos visto que pueden potenciar la producción de óxido nítrico. La siguiente pregunta dice, en el contexto de farmacología cardiovascular, ¿cómo pueden los nitratos, como la nitroglicerina, influir en la acción del óxido nítrico? La respuesta es que los nitratos, como la nitroglicerina, una vez administrados, se convierten en óxido nítrico en el cuerpo, lo cual tiene un efecto vasodilatador potente. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico va a actuar sobre la guanilato ciclasa, las cuales son células del músculo liso. Esto va a aumentar los niveles de GMP cíclico, que es guanicin monofosfato cíclico, y causa la relajación del músculo liso. Además que va a causar la dilatación de arterias y venas, lo cual reduce la resistencia vascular y con ello reducir la resistencia vascular va a reducirme también la presión arterial. Al reducir esta resistencia va a mejorar el flujo sanguíneo hacia el corazón, lo cual reduce la demanda del oxígeno y es por ello que se utiliza la nitroglicerina en pacientes con angina de pecho, ya que los nitratos ayudan a aliviar el dolor al disminuir la precarga y la poscarga, mejorando así el flujo coronario. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva en la cual veremos respuestas fisiológicas al SIRS y a la sepsis. Como te mencioné al inicio, la CIRS va a comprender signos como son la taquicardia, la taquimia, va a haber también una hiper o una hipotermia que sí va a variar y también puede haber una leucocitosis o una leucopenia. Tenemos que la taquicardia se va a dar como un mecanismo compensador importante para mantener la perfusión adecuada, ya que en ese tipo de diagnóstico a menudo suele haber una pérdida de volumen intravascular. Entonces, también para contrarrestar ese efecto, pues el corazón va a aumentar su esfuerzo, va a aumentar su trabajo, produciendo así taquicardia. La taquimia también, en este caso en la sepsis, se puede deber al incremento de la estimulación del centro respiratorio en la médula por mediadores inflamatorios o también puede ser una respuesta para contrarrestar la acidosis metabólica, porque acá también en la acidosis hay en sepsis. La temperatura, la cual está controlada por el hipotálamo, puede ajustarse a un punto de control más alto debido a una alteración de equilibrio de calor causando una hipertermia en la sepsis. Y los escalofríos pueden estar presentes con la fiebre, pues las contracciones del músculo esquelético generan calor adicional. Sin embargo, existen algunos individuos que no van a presentar ninguno de los signos típicos de la sepsis, pero eso sería lo que posiblemente presenta taquicardia, taquimia, hipertermia usualmente y escalofríos. Notamos también que el desarrollo de hipotermia se produce más a menudo en pacientes que mueren por sepsis que los que sobreviven. Es decir, que si nosotros encontramos un paciente que tiene sepsis pero con hipotermia, hay mayor posibilidad de que este paciente fallezca a comparación de un paciente que presenta hipertermia. Asimismo, si este paciente tiene una leucopenia, de igual manera la probabilidad de muerte será mayor que un paciente que presente una leucocitosis. Recordemos que la sepsis grave surge en presencia de hipoperfusión o disfunción orgánica que puede aparecer de manera fisiológica como una alteración en el estado mental o una oliguria. El shock séptico, como te había explicado anteriormente, es aquel ya fase de la sepsis ya un poco más grave, en la cual va a haber una hipotensión. Esta hipotensión va a tener una presión sistólica menor al 90%, y a pesar de que nosotros tratemos de administrar líquidos y vasopresores con el fin de aumentar la presión arterial, el paciente no va a responder a la anomalía que está presentando.
Tenemos entre los signos clínicos individuales que pueden desarrollarse, están también ausentes, pueden estar ausentes en las sepsis graves, particularmente en pacientes de poblaciones de alto riesgo como son ancianos y pacientes inmunodeprimidos. Todos los órganos son susceptibles a la afección por sepsis y también a la falla multiorgánica, la cual, pues, a esta última, la falla multiorgánica, que es el MOTS, es una complicación mortal en sepsis, en la cual los sistemas renal, pulmonar, hepático, endocrino, cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central suelen sufrir lesiones en pacientes sépticos. Es importante mencionar que también suele ser difícil distinguir el daño orgánico principal de la lesión por una perfusión adecuada causada en caso de una insuficiencia cardiovascular. Acerca de las anomalías analíticas en las SIRS y sepsis, hablaremos acerca de algunos criterios. Como te estaba mencionando, existen criterios por los cuales uno clasificaría a una SIRS, como son la leucocitosis, en caso que el recuento de leucocitos sea mayor a 12.000, una leucopenia si es menor a 4.000. Nos puede indicar, pues, si se cumplen dos criterios, también tenemos a otro, la taquicardia y la taquimia, y nos indicaría una respuesta inflamatoria sistémica. Hay también pacientes que presentan cultivos positivos. Estos, por ejemplo, deben recibir tratamiento adecuado. Sin embargo, hay algún grupo de pacientes en los cuales no se pueda determinar el sitio de infección, por lo cual en este tipo de pacientes el tratamiento debe realizarse con antibióticos de amplio espectro. Dentro de la clínica que podemos encontrar en la sepsis grave y en el shock séptico está también la acidosis láctica y también la disminución en la saturación del oxígeno. En conjunto nos está indicando que los órganos no están recibiendo una perfusión adecuada. Cuando menciono acidosis láctica, nos hacemos referencia a que los niveles de lactato están demasiado elevados, usualmente son mayores o iguales que 4, y esta acidosis láctica obviamente va a aumentar el riesgo de la muerte. Nosotros, sin embargo, podemos normalizar los valores de lactato en las primeras 6 horas, y si obviamente lo normalizamos este nivel de lactato, vamos a reducir la mortalidad y también la disfunción orgánica en sepsis. Sin embargo, si pasamos de esta hora, pues hay mayor posibilidad de un daño orgánico irreversible. Tenemos en la sepsis también la producción de citocinas proinflamatorias, las cuales van a aumentar o van a estimular al factor hístico. Como te había mencionado, este factor hístico es algo problemático, ya que lo que causaba es estimular la coagulación, suprimir los anticoagulantes también, como son la antitrombina, y también suprimir la actividad anticoagulante de la proteína C. Entonces, si está suprimiendo los anticoagulantes, me va a impedir la fibrinólisis, que es la disolución de los coágulos. Es por ello que pacientes con sepsis presentan a menudo microtrombos, lo cual va a generar un agravamiento de la hipoperfusión, ya que causa una isquemia por una obstrucción a nivel vascular. También tenemos daños a nivel renal, a nivel hepático y a nivel de glándulas suprarrenales. Por ejemplo, a nivel hepático puede provocar el aumento de ciertas enzimas que son las transaminasas, causarme también una hipoglucemia severa y reduce la síntesis de factor de coagulación, como te estaba mencionando, lo cual puede agravar más aún la coagulación intravascular. También tenemos que a nivel pulmonar reduce la presión parcial del oxígeno, resultando en una disfunción pulmonar. Y a nivel de las glándulas suprarrenales, el resultado es también una disfunción pulmonar, ya que disminuye de forma importante los niveles de cortisol en la sangre, lo cual puede causar hipotensión en el shock séptico. Y a nivel renal podemos observar un aumento de la creatinina sérica y también altera los niveles de los electrolitos séricos, es decir, a nivel del plasma. Como acá se ven imágenes asociado a la sepsis a una formación de microtrombos, ya que no puede secretar o por alguna razón las sustancias anticoagulantes están ausentes o demasiado suprimidas. Acerca de los biomarcadores de la sepsis, ya casi por finalizar, están acá la proteína C reactiva, que es conocido como marcador de la inflamación. No es específico para determinar o discriminar entre sepsis y SIRS no infecciosa. Las citocinas, bueno, si bien nos indican inflamación, también van a carecer de valor pronóstico. La procalcitonina se va a producir en dos órganos, en pulmones e intestinos. Este tipo de
Biomarcador usualmente no lo podemos detectar en sangre, pero un nivel elevado nos va a ayudar a identificar también la sepsis. Vemos que la procalcitonina no va a aumentar en infecciones no bacterianas, es decir, si la sepsis es, por ejemplo, fúngica, obviamente no veremos ningún aumento de procalcitonina. Tenemos acá, ya casi por finalizar, las manifestaciones de los sistemas orgánicos en sepsis, como te había mencionado, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel sistema nervioso central y a nivel endocrino en sí afecta a múltiples órganos, como vemos acá la sepsis. A nivel respiratorio puede causar una insuficiencia pulmonar, típicamente conocido como síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Puede causarme también alteraciones en la oxigenación en un infiltrado pulmonar. A nivel cardiovascular está asociado a insuficiencia circulatoria. A nivel renal se puede ver pacientes que tienen sepsis suelen presentar un cuadro de oliguria y también, como te mencioné en la anterior diapositiva, un aumento de la creatinina. A nivel sistema nervioso central hay alteraciones en el estado de la conciencia, disminuye la cognición, hay un deterioro del estado mental, puede aparecer miopatías y neuropatías. A nivel endocrino, es decir, de las hormonas, altera la función de la glándula tiroides y también compromete el control de los niveles de la glucosa. A nivel intestinal disminuye la motilidad y como te había mencionado, pues aumentaba el espacio entre las uniones estrechas, lo cual hacía que migre la microbiota hacia la sangre, por ejemplo, en la circulación. A nivel hepático disminuye la función hepática, disminuye la síntesis de factores anticoagulantes y también aumenta las enzimas que indican un daño, que son las enzimas transaminasas. Antes de pasar al caso clínico, debemos de recordar que el tratamiento de este tipo de trastorno de la sepsis se basa, por ejemplo, bueno, no hay un tratamiento específico, pero se pueden considerar administrar corticosteroides. También, por ejemplo, la reanimación hídrica, los vasopresores, controlar también la hiperglicemia, ya que la hiperglicemia se correlaciona con menor supervivencia. Se recomienda mantener la glucosa por debajo de los 180 miligramos por decilitro. La hipoglucemia también, que es el otro extremo, también es perjudicial, ya que también aumenta la mortalidad. Y bueno, sería todo. Y bueno, no hay en realidad agentes farmacológicos aprobados, por ejemplo, para tratamiento de la sepsis. Por lo tanto, la mortalidad y la morbilidad continúan siendo altas. Acá tenemos ahora al caso clínico, vamos a ver de tres tipos. Tenemos acá el ejemplo, sería el acerca de Juan Pérez, un hombre de 65 años, con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, insuficiencia renal crónica, el cual se va a venir, por ejemplo, a urgencias con una fiebre alta, tiene escalofríos intensos, taquicardia, taquimia, una sensación generalizada de malestar. Durante la anamnesis refiere un dolor abdominal difuso que está presente durante los últimos 2 días, acompañado de náuseas y vómitos. Menciona que tiene antecedentes de diverticulitis, pero nunca ha tenido infecciones graves previas. Entonces acá en evaluación clínica están los exámenes iniciales. Ahora pasamos a la, por ejemplo, resolución. Bueno, vamos a excluir algunos diagnósticos. Por ejemplo, excluimos, por ejemplo, el paciente presenta signos claros de shock séptico, como son hipotensión persistente, por ejemplo, lo vemos acá en este tipo de la presión arterial. Además, que presenta disfunción orgánica manifestado por la insuficiencia renal, que también suele mencionar en la parte de abajo. El shock séptico se debería priorizarse, por ejemplo, como diagnóstico, ya que es una complicación en la cual sepsis tiene una baja de la presión arterial y no se mantiene a pesar del tratamiento con líquidos y medicamentos vasoactivos. También, por ejemplo, podemos pensar que este tipo de paciente puede tener SIRS sin infección, aunque se va a excluir porque, como sabemos, en la sepsis se diagnostica, por ejemplo, debido a la evidencia de una infección, como que ya aquí nos indica que el paciente tiene una infección confirmada, que es Escherichia coli, nos puede ayudar a sospechar con la sepsis. Sin embargo, ese diagnóstico no debe confundirse con la SIRS, ya que la sepsis no solamente implica una infección, sino también una respuesta inflamatoria sistémica, una disfunción orgánica. En este caso, la sepsis está claramente presente debido a la infección bacteriana que estamos documentando, por lo que se excluye
la opción de que el paciente solamente tenga SIRS. Por lo tanto, podemos decir en conclusión que este paciente está presentando por hecho un shock séptico, ya que aparte de la falla multiorgánica, porque nos está indicando insuficiencia renal crónica, nos indica que tiene una caída de la presión arterial de 85 sobre 55, lo cual nos indicaría un shock séptico. El siguiente caso vamos a hablar acerca de María Gómez, la cual es una mujer de 62 años, está en urgencias debido a fiebre alta, taquicardia, dificultad respiratoria severa, que ha tenido también dolor del lado derecho, tiene antecedentes de hipertensión, diabetes, está con una hipotensión 80 sobre 50, la frecuencia cardíaca es elevada, además la piel es fría y húmeda, la cual solemos ver en pacientes que tienen ese shock, lo que sugiere pues una mala perfusión, y bueno, entonces podemos concluir en este caso que se trataría de un shock séptico debido a la infección de una diverticulitis, como está presentando dolor del lado derecho. Para ello, pues podemos observar que tiene una hipotensión persistente, en lo cual, a base a eso, nos basamos y clasificamos a la paciente como aquella que padece del shock séptico, ¿no? Por ello, porque indica una presión arterial demasiado baja. Además, tiene insuficiencia renal, ya que indica el aumento de creatinina, es decir, que ya hay una disfunción orgánica. También hay alteración del estado mental, hay confusión, también es típico cuando aparece ya el shock séptico, y la infección bacteriana nos indica o refuerza aún más la presencia de sepsis. Veamos entonces, acá sería otro vez shock séptico, y ahora veamos un último caso en el cual dice Carlos Martínez, un hombre de 50 años, ingresado por urgencias de accidente de tráfico, presenta múltiples contusiones, heridas en cara, pecho, pierna, refiere dolor generalizado y haber estado con fiebre desde el accidente. No tiene ningún antecedente médico, el trauma es la causa principal de su ingreso, la temperatura es elevada, la frecuencia cardíaca también es elevada, la respiración es también aumentada en 22 respiraciones por minuto, recuerda que lo normal sería hasta 20 normal. En el examen físico se ven las lesiones, pero no hay signos de infección activa, por lo cual si no hay signos de infección activa, nosotros debemos de excluir a la sepsis. Recuerda que la sepsis es cuando hay inflamación más infección. El paciente dice que está acá establemente, hemodinámicamente, es decir, no hay ni shock séptico, ¿no? Y está consciente. Por lo cual, encontramos en este caso que el diagnóstico sería SIRS. ¿Por qué? Porque acá se trataría solamente de una respuesta inflamatoria sistémica ya que no presenta infección para clasificarlo en sepsis, cumple con el CIR, ya que te había dicho que basta que hubiera dos diagnósticos o dos criterios que se cumplan para clasificarlo. En este caso, el paciente tiene no, perdón, fiebre, que se taquicardia, taquimia, entonces cumple con esto y por ello se clasifica dentro del CIR. También tiene el paciente leucocitosis, aunque no suele dar, no indica infección, por lo tanto se clasifica como un CIRS. Entonces, para que no te olvides, la diferencia fundamental sería, por ejemplo, hemos visto el shock séptico y el SIRS. Recuerda que el shock séptico es una complicación grave de la sepsis y está asociado a una hipotensión persistente y también a una insuficiencia orgánica, por ejemplo, insuficiencia renal, o cuando indica alteración del estado mental, también podemos decir que hay una insuficiencia. Además de que para nosotros considerar los sepsis tenemos que documentar una infección bacteriana. La hipotensión, en el caso de shock séptico, es resistente a los líquidos intravenosos, lo cual va a diferenciar al shock séptico de otros tipos de shock, porque acá ese tipo de shock séptico no responde a los líquidos ni vasopresores. En cambio, la SIRS no siempre está asociado a una infección. En este caso solamente se debe a una respuesta inflamatoria del cuerpo, por ejemplo, ante un trauma físico, en accidentes de tráfico, y no hay signos de disfunción orgánica, por ejemplo, insuficiencia renal o confusión mental. Por lo tanto, los órganos siguen funcionando bien, aunque el cuerpo está inflamado. Y eso sería todo con respecto a la clase de sepsis. Muchas gracias.